Bien, entonces iniciamos esta sesión de hoy, 29 de septiembre de 2021. Voy a compartirles pantalla. Vamos a iniciar entonces esta sesión de hoy con un video de introducción y luego abordamos el tema. Están todavía ingresando sus compañeros, les damos unos minutos para que puedan ingresar. Esperemos que todos estén en clase. Bien, el tema que vamos a abordar hoy mientras voy compartiendo pantalla. El tema que abordaremos trata de los sistemas de archivos, ¿no? En este caso, la administración de archivos, la gestión de archivos. Y dentro de esto enfocaremos también este punto que trata de los sistemas de archivos. Bien, vamos a prestar atención entonces, iniciamos con esto, con este video. Iniciamos o hacemos esta introducción a nuestro tema número 3. En esta presentación obtendrá información sobre 3 sistemas de archivos muy utilizados: FAT, FAT32 y NTFS. El sistema de archivos de un equipo hace referencia a los métodos que archivos en las unidades de disco del equipo. El primer sistema de archivos que se utilizó en un equipo recibe el nombre de FAT, tabla de asignación de archivos. Quienes de Microsoft Windows utilizan este sistema de archivos. El sistema de archivos FAT administra particiones de disco de hasta 4 GB, pero funciona con más eficiencia en particiones de 200 megabytes o menos. El sistema FAT es el sistema de archivos más rápido en particiones inferiores a 200 megabytes. El disco duro se divide en sectores que oscilan entre 16 y 64 kilobytes, dependiendo del tamaño del disco duro y de la ubicación del sector. El sistema FAT solo puede almacenar un archivo por sector. Aunque este sistema escriba únicamente un archivo de 1 kilobyte en un sector de 64 kilobytes, no es posible escribir más en dicho sector. A efectos prácticos, el archivo de 1 kilobyte ocupa hasta 64 kilobytes de espacio en disco. La seguridad se limita a los atributos del archivo, como lectura y escritura, que cualquier usuario puede modificar. Además, el sistema de archivos FAT no proporciona la compresión de archivos. El sistema de archivos FAT32 está diseñado para su uso en discos duros más grandes. Puede administrar particiones de hasta 32 GB de tamaño y resulta más eficiente que el sistema FAT en particiones de discos superiores a 512 MB. El sistema FAT32 puede reducir el tamaño de sus sectores hasta solamente 4 KB para conservar espacio mientras se llena el disco. Esta capacidad para utilizar tamaños de sectores más pequeños con el fin de ajustarse con más precisión al tamaño de los archivos utiliza menos espacio en disco si se escribe un archivo en un único sector. Los tamaños más pequeños de sectores también permiten un acceso más rápido a los archivos. En el sistema FAT32, al igual que en el FAT, la seguridad se limita a los atributos del archivo y no permite la compresión. El sistema NTFS está diseñado para ejecutarse confiablemente en servidores de red. Puede administrar particiones de hasta 2 terabytes de tamaño. 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. El sistema NTFS funciona con más eficiencia en particiones superiores a 400 megabytes. Al igual que el FAT32, el sistema NTFS puede ajustar el tamaño de sus sectores hasta solamente 4 kilobytes. Desde el punto de vista del usuario, la rapidez de respuesta del sistema NTFS es similar a la del FAT32. Tiene un buen rendimiento teniendo en cuenta que el sistema NTFS trabaja con particiones mucho mayores y más utilizadas que las del FAT32. Si necesita mayor seguridad de la ofrecida por los sistemas FAT y FAT32, debe recurrir al NTFS como su sistema de archivos. Con el sistema NTFS puede ir más allá de los atributos del archivo y solicitar autenticación para garantizar el acceso a los archivos y carpetas. El sistema NTFS también le permite cifrar archivos y carpetas y conseguir de esta forma un nivel adicional de seguridad más allá de la autenticación. Por último, puede utilizar el sistema NTFS
para reservar espacio en disco, ya que puede comprimir archivos, carpetas e incluso unidades enteras. En esta presentación ha descubierto que el sistema de archivos FAT es el más rápido para particiones pequeñas, que el FAT32 es una versión más eficiente del FAT diseñada para particiones más grandes, y que el sistema NTFS está diseñado para particiones grandes de equipos de red en los que la seguridad y la compresión son necesarias. Bien, entonces vamos a retomar nuestro avance. Hemos podido ver en el video dos sistemas de archivo, ¿no? Se mencionan algunas características del sistema de archivo FAT, FAT32 y NTFS que más adelante vamos a ir detallando, ¿no? Entonces, y vamos a ir viendo qué sistemas operativos, qué versiones de qué sistemas operativos admiten qué sistemas de archivos, ¿no? Cuando nosotros formateamos un dispositivo, en este caso, un dispositivo de almacenamiento, utilizando un determinado sistema operativo, una versión de un sistema operativo, vemos que admite esta versión de este sistema operativo determinados sistemas de archivo, ¿no? Entonces, a medida que han ido evolucionando los sistemas operativos en sus diferentes versiones, también han ido incorporando determinados sistemas de archivo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a iniciar entonces este tema. ¿Cuántos estamos ya en sala? Bien, esperemos que también vayan ingresando sus compañeros que aún no lo han hecho. Vamos a, entonces, al finalizar esta sesión, vamos a plantear algunas preguntas para que puedan participar en el foro. Bien, veamos entonces, iniciemos este tema que vendría a ser el tema número 3. Bien, vamos a entonces a activar la presentación. A ver, esperemos que se refresque en su pantalla. Por favor, me indican. Y a ver, por favor, unos segundos. Les decía que tenía un problema y justamente la empresa que me presta el servicio tal vez está haciendo una llamada. Bien, me confirman si están observando la presentación. Por favor, gracias, ya que les decía que era debido a que he visto otra opción de poder por hoy tener el acceso a internet. Y bueno, espero que ya me restablezcan el servicio sin ningún problema más adelante. ¿Me confirman si están observando la presentación? Se puede ver, Sí, se puede ver, Inge. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces iniciamos este tema que también, si ustedes observan los libros que hemos compartido, está como administración de archivos, gestión de archivos,
Está bien, gracias por el chat. También me están confirmando sus compañeros. Está bien. Iniciamos entonces este tema número 3, donde vamos a abordar el primer punto. Vamos al primer punto. En este primer punto, a modo de introducción, vamos a definir lo que es un sistema de archivos, ¿no? Un sistema de archivos son los métodos, son las estructuras de datos que un sistema operativo utiliza para poder seguir la pista a los archivos, ya sea de un disco o una partición. Es decir, es la manera en la que se organizan los archivos en el disco. Ahí abajo vemos algunos de los sistemas de archivos que a lo largo del tiempo se han ido creando y se han ido incorporando en los diferentes sistemas operativos, ¿no? Bien, vayamos a la siguiente diapositiva. Dentro de nuestro tema, este concepto es importante, el concepto de archivo. Vamos a indicar de que un archivo o un fichero, ¿sí? Es una de las unidades lógicas de almacenamiento que define el propio sistema operativo. No son más que una serie de bits cuyo significado está definido por su creador. Bueno, desde los primeros semestres ustedes han ido también seguramente estudiando este concepto que es importante. Han definido lo que es un archivo y cuando han empezado, por ejemplo, a estudiar las materias de programación o introducción a la programación, también ustedes han definido lo que es un archivo y seguramente también han ido creando sus programas y para cada uno de sus programas o cada uno de sus programas de alguna manera les ha permitido crear un archivo bajo un formato determinado, ya sea en algún lenguaje de programación, como el lenguaje C++, el lenguaje Java o algunos otros. Ahora se habla de Python y otros lenguajes de programación, ¿no? El concepto de archivo es muy importante, ¿no? Ya sea que trabajemos con un lenguaje de programación o que trabajemos con un gestor de base de datos o trabajemos simplemente con un archivo o un documento de texto. Entonces, estamos indicando de que los archivos o ficheros son unidades lógicas de almacenamiento, que estas unidades lógicas son definidas por el sistema operativo, ¿no? Y en este caso, los archivos no son más que una serie de bits que se van almacenando, pero que tienen un significado, en este caso, sobre todo para el creador o para la persona que requiere crear estos archivos. Los archivos almacenan dentro de ellos características. Cuando nosotros creamos un archivo, internamente se almacenan sus propias características. Por ejemplo, la fecha de creación del archivo. Esto es algo que al crear un archivo, esta es una característica importante que se va guardando también. La fecha de la última modificación. Esto, sobre todo cuando hacemos alguna modificación, algún cambio, también se almacena la fecha de la última modificación del archivo. Y los atributos que tiene este archivo, si es solo de lectura, si es de escritura, o es un archivo, en este caso, tal vez oculto, un archivo del sistema, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que existen diferentes atributos que puede tener. También el tamaño. Esto puede ir variando. Si vamos actualizando, añadiendo algún contenido más, el tamaño seguramente se va a incrementar, ¿no? Entonces, el tamaño que tiene el archivo. Y tenemos también, además, que indicar de que los archivos o ficheros se identifican
por el nombre y por la extensión, ¿no? Todo archivo tiene por un lado un nombre y por otro lado tiene una extensión. Con los primeros sistemas operativos, uno de los que se usó bastante y ha sido uno de los primeros sistemas operativos como MS-DOS, esto era muy restringido. El nombre no podía exceder a 8 caracteres y la extensión no podía exceder, en este caso, de 3 caracteres, ¿no? Entonces, sobre todo en el nombre había mucha restricción. Con Windows y con otros sistemas operativos, esto ya es mucho más flexible, ya que los archivos pueden tener un nombre más grande, con mayor cantidad de caracteres, ¿no? Entonces ya es un tanto más flexible. Inclusive los nombres con espacios en blanco también se admiten, lo que antes en sistemas operativos de versiones, y en este caso, cuando hablamos de MS, DOS, era muy restringido, ¿no? En sus diferentes versiones. Ya luego vemos que otros sistemas operativos son mucho más flexibles. ¿Qué podemos indicar? Además, según el sistema operativo que se utilice, podemos introducir un mayor o menor número de caracteres a este, ¿no? Entonces, dependerá del sistema operativo que utilicemos. En relación al nombre, debemos ver cuáles son las restricciones de los sistemas operativos con los cuales vamos a trabajar, ya sea que trabajemos con Windows, con Linux o con otros sistemas operativos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a los tipos y a las estructuras de los archivos, la extensión que vendría a ser la segunda parte que identifica a un archivo, decíamos, o fichero, es la parte que de alguna manera define el tipo de fichero del que se trata. O si de manera resumida, como indicamos, en qué formato se encuentra este archivo. Entonces, las extensiones más comunes que se utilizan, por ejemplo, son .jpg, BMP, .gif o PNG. Estas extensiones se utilizan para, en este caso, ficheros que almacenan imágenes. En el caso de la extensión .doc, se utiliza para los ficheros, en este caso, de documentos, ¿no? Y normalmente la aplicación que utilizamos con Windows, por ejemplo, es Word, ¿no? Microsoft Word. Luego tenemos, bueno, y acá la extensión en este caso, de Word, en las versiones que tenemos, es, en este caso, docx, ¿no? Tal vez eso habría que también indicar. Luego, los ficheros ejecutables tienen la extensión .exe. Los ficheros que almacenan comandos, ¿sí?, tienen la extensión .com, y los ficheros para el proceso por lotes tienen una extensión .bat. Y así podríamos seguir enumerando, por ejemplo, los archivos que almacenan video, ¿sí? ¿Qué extensiones tienen comúnmente? ¿O cuáles son las más habituales? Aquí pueden participar. Inge, sería MP4 quizás. Muy bien. ¿Está bien? Karen. Perdón, no vi tu nombre. Ruth, Inge. Ya, Ruth, sí, recién estoy visualizando. Sí, está muy bien, Ruth. Una de las extensiones cuando se trata de archivos de video es MP4. ¿Qué otras más? Algunas ya sean antiguos formatos o tal vez los más actuales. El MPA, la antigua Liceo. MPA. ¿Ya? ¿Qué otro formato además? ¿Está bien? Su compañero Diego. MPG. A ver,
Rivaldo, Sí, Lice, era el MPA y MPG. ya MPG, está bien, MPG, ABI o ABI, punto ABI, con B dentilabial, ¿no? Punto ABI, ¿qué más? ¿Hay algún otro formato? MOV. Ya, MOV, Luego hay el FLB, creo que era. ya. Entonces, vamos a ir seguramente cada uno dependiendo de la necesidad que ha tenido de utilizar estos archivos de video. Vemos que tienen diferentes extensiones, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, ¿está bien? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bien, y aquí tenemos en esta siguiente diapositiva, ahí tienen diferentes extensiones, ¿no? Que pueden tener. Y bueno, acá, por ejemplo, está el formato, decíamos, de un archivo de video.avi. La extensión .rar lo utilizamos para archivos que están comprimidos con, en este caso, WinRAR, ¿no? Y bueno, podríamos ir las presentaciones o las diapositivas, la extensión PPTX, etcétera, ¿no? MP3 es archivo de video o sonido, esta extensión, MP3. Sonido. Ya, muy bien, esa es uno de los formatos muy preferidos, ya que podemos nosotros tener la posibilidad de poder almacenar tal vez bastantes archivos en este caso, o varios audios, pero con un formato, ¿no? Que de alguna manera comprime y hace que el tamaño no sea muy grande. Y bien, acá tenemos otros formatos que tal vez no los hemos mencionado, pero pusimos puntos suspensivos para no extendernos. Bien, algo más respecto a los archivos. También un sistema operativo puede o no tener conocimiento de los diferentes tipos de extensiones, lo que permite un mayor servicio y rapidez. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes recuerdan un poco qué pasa qué es lo que sucede cuando inicializan su equipo de computación, cuando ustedes inicializan y la aplicación que con mayor frecuencia utilizan, ya sea que fuera, en este caso, por ejemplo, Word, que creo que lo usamos bastante para los informes y para poder generar los documentos que requerimos, Excel, o las diapositivas que vamos realizando en PowerPoint. Vemos que cuando nosotros abrimos un archivo que está realizado, por ejemplo, un archivo con diapositivas en PowerPoint, si este formato es el que utilizamos con frecuencia, esta aplicación PowerPoint, inmediatamente se abre el archivo, no demora. Pero cuando es un formato que no es muy habitual o es la primera vez que nosotros estamos abriendo un archivo con un determinado formato, entonces puede ser que el sistema operativo no lo reconozca de manera inmediata. Entonces, pero si son aplicaciones que ya hemos ido utilizando con frecuencia, entonces la podemos recuperar o abrir el archivo con, podríamos decir, con una mayor rapidez. Ahora, el sistema operativo Unix, este es uno de los sistemas operativos también que se ha ido, en este caso se sacó al mercado, se creó mucho antes que Linux. Unix, este sistema operativo solo reconoce e interpreta los ficheros de periféricos y los directorios, ¿no? El resto de las extensiones de los archivos lo pasa a la hora de ejecución al programa con el que se lo ha creado o con el cual es compatible. Entonces, en el caso de este sistema operativo, reconoce e interpreta los ficheros que en este caso corresponden a los periféricos, ya sea
en este caso periféricos de entrada, de salida, y los directorios, ¿no? Entonces, decíamos de que este sistema operativo Unix, en sus primeras versiones, se lo sacó con la idea de que fuera accesible a todos, ¿no? En sus primeras versiones, ¿no? Como software libre. Pero posteriormente se van sacando nuevas versiones, pero ya son versiones con licencia, ¿no? Se va mejorando algunas funcionalidades, pero este sistema operativo no se puede considerar como un sistema operativo de libre distribución. Posteriormente se crea el sistema operativo Linux, pero vemos que hay comandos muy similares a Unix, ¿no? Los comandos que se utilizan en Linux son muy similares a los que antes sí, se iban utilizando con el sistema operativo Unix. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a indicar además lo siguiente. Con respecto al sistema operativo Windows, vamos a indicar de que en Windows sucede que con ciertas extensiones, decíamos, si son las aplicaciones que usamos con frecuencia, los archivos se van a abrir de manera más rápida. Pero cuando el usuario ejecuta un archivo o fichero, el sistema operativo mira a ver si la extensión es una extensión reconocida por él mismo para pasarlo directamente al procesamiento del fichero. Pero si no reconoce esa extensión, lo que hace este sistema operativo es coger y hacer una llamada a un programa, y junto a esa llamada al programa le pasa un parámetro, en este caso le pasa la ruta y el nombre del fichero, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que se realiza. O cuando, por ejemplo, nosotros abrimos un formato no muy habitual, nos muestra una lista, ¿no? Nos da a elegir cuál es el posible formato del archivo, ¿no? Eso es lo que normalmente podemos observar como usuarios. Bien, en relación a los directorios de los archivos, lo que normalmente hacemos es agrupar los archivos en directorios, o lo que en Windows la denominación que se da son carpetas, ¿no? Asemejándonos a lo que hacemos en la vida real. Entonces, los directorios son tablas de ficheros donde cada entrada guarda información referida y relativa a ellos. Cuando se crea un directorio, el sistema operativo internamente crea una tabla con varias entradas donde se va registrando información de todos los archivos que contiene, en este caso, un determinado directorio. Ahora, un directorio no es más que una tabla que tiene columnas y filas, en este caso fijas, fijas o variables. Al igual que los ficheros, un directorio también es una unidad lógica de almacenamiento, pero vemos que no es algo tangible que podamos nosotros, podamos palpar físicamente, ¿no? Pero sí existe. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, a continuación indicamos de que el sistema de directorios más extendido, la forma de organizar los directorios, podríamos decir, el más extendido es la forma de árbol. En un sistema operativo multiusuario, cada usuario dispone de su propia estructura jerárquica de directorios. Normalmente el directorio raíz es aquel donde se arranca el sistema y es donde se encuentra almacenado el sistema operativo. Hablamos del directorio raíz, y donde se almacenan los ficheros, en este caso de inicio del sistema, ¿no? Entonces,
Cuando utilizamos la estructura en forma de árbol, tenemos de que en el primer nivel se encuentra el directorio raíz y en este primer nivel se encuentran los archivos, en este caso, de inicio del sistema. Y a partir de este directorio raíz se pueden ir creando diferentes niveles de directorios, ¿no? Donde vamos a ir almacenando diferentes archivos dependiendo de la necesidad que tengamos de organizarlo de alguna manera. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, ya sea que utilicemos el sistema operativo Windows, Linux o algún otro sistema operativo, como los sistemas operativos Mac OS, tenemos que nosotros ver cómo se organiza el sistema de archivos. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este primer esquema, tenemos de qué manera se divide, ¿sí? De qué manera se divide el disco duro en este caso, ya sea que fueran en determinadas particiones, la partición A, la partición B, la partición C, y dentro de cada partición vamos organizando los directorios y los archivos que necesitemos de alguna manera almacenar dentro de estos directorios, ¿no? Bien, además vamos a indicar respecto a los directorios que para llevar el control de los archivos que en este caso se utilizan, los archivos que están contenidos en un determinado directorio, en muchos sistemas operativos, los directorios en realidad también podríamos decir son también archivos para un sistema operativo, ¿no? En la siguiente figura vamos a observar, observamos a un directorio donde este directorio tiene almacenado, se tiene almacenada información sobre cada uno de los archivos que contiene este directorio, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí está, este directorio puede ser el directorio proyectos o algún directorio o carpeta que necesitemos crear. Y este directorio almacena una determinada cantidad de archivos y de cada uno de estos archivos debe ir registrando información. ¿Qué tipo de información registran los directorios? Aquí vamos a tomar una determinada entrada y vamos a indicar de que por ejemplo, para esta entrada, la tercera, tenemos de que se almacena el nombre del archivo, el tipo de archivo, el tamaño del archivo, quién es el propietario, información de protección, ¿sí? Habíamos mencionado si es un archivo de lectura, de escritura, de qué tipo es, y el conteo de uso, ¿no? Internamente se hace ese seguimiento, el tiempo de creación, o la fecha de creación, creo que se entiende mejor. Luego la fecha de la última modificación también, o el tiempo de la última modificación. Y la lista de bloques del disco que está usando este archivo, ¿no? ¿Qué bloques del disco está utilizando para almacenar este archivo, ¿no? Se están utilizando estos bloques para almacenar. Entonces vemos que esta información es la que contienen los directorios. Bueno, es algo que tal vez es más interno, que lo controla el sistema operativo y para nosotros es transparente esto, ¿no? De repente no le hemos prestado mucha atención. En cuanto a las configuraciones de los directorios, aquí vamos a explorar estos tres esquemas, el esquema A, el esquema B y el esquema C. Estos símbolos, el cuadrado para nosotros representará un directorio y el círculo un archivo. Entonces, por ejemplo, en el esquema A de nuestra diapositiva, tenemos de que
está un directorio raíz y a partir de este directorio raíz se encuentran en este directorio raíz 3 archivos, el archivo A, el archivo B y el archivo C. Tenemos otro esquema que sería el esquema B. En este esquema B tenemos en el primer nivel el directorio raíz y a partir de este directorio raíz creamos otros subdirectorios o también directorios, ¿no? Que son A, B o C. A, B y C, ¿no? A, B y C. Y dentro del directorio A tenemos aquí 2 archivos, en el directorio B un archivo y en el directorio C tenemos 3 archivos. Entonces, aquí tenemos, a partir del directorio raíz, tenemos en el siguiente nivel subdirectorios, ¿no? Y que al mismo tiempo son directorios. Bien, en el esquema C tenemos subdirectorios de usuario. Vamos a ver entonces, aquí tenemos el directorio raíz y aquí tenemos los subdirectorios A, B y C. Y resulta que en C tenemos otros subdirectorios en el siguiente nivel. Tenemos otro subdirectorio C y al lado un archivo. Y dentro de C tenemos a otros subdirectorios, ¿no? Y de la misma manera en B. Entonces, vemos que se configura, en este caso, se configura los directorios dependiendo de la necesidad que tengamos de crear determinados niveles de subdirectorios, ¿no? Bien, vamos a irnos entonces, pero siempre una referencia es el directorio raíz. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva. A ver, vayamos a ver la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva hablamos de lo que es el acceso a los directorios. ¿Cómo accedemos a los directorios? Para el caso de un árbol, de una estructura en forma de árbol, utilizamos 2 métodos. El primer método es el nombre de la ruta absoluta y el segundo es el nombre de la ruta relativa. ¿En qué consisten cada una de estas? Si tenemos una estructura de directorios en forma de árbol, el nombre absoluto incluye todos los directorios, debemos mencionar todos los directorios a partir del directorio raíz. Por ejemplo, acá tenemos una estructura de directorios y al final ubicamos este archivo agenda.c, ¿no? Tenemos aquí el directorio raíz, luego el directorio, en este caso, USR o user, y luego el siguiente es el directorio proyectos y dentro de proyectos está agenda. Ahora en el caso de Windows tenemos en la unidad, en este caso C, el directorio raíz, ¿sí? Luego tenemos informes y dentro de informes el archivo agenda.c. Entonces, cuando se utiliza un nombre absoluto, se parte del directorio raíz. Se tiene que mencionar a partir del directorio raíz toda la ruta que corresponda hasta ubicar, en este caso, a un determinado archivo. Si utilizamos el nombre relativo, en este caso, es referido o se refiere en particular a un directorio de trabajo. Por ejemplo, si el directorio que nosotros vamos a elegir en este caso como referencia fuera el directorio notas, a partir de este directorio de trabajo vamos mencionando qué otros subdirectorios existen hasta llegar al archivo, en este caso, tar.txt, ¿no? Entonces vemos de que este sería un nombre relativo a un directorio en particular, ¿no? Y a partir de ese directorio especificamos la ruta. Bien, ¿cuáles son las operaciones entonces que pueden realizarse con los archivos? Entre las operaciones mencionamos la operación de buscar un archivo por nombre,
la operación de crear un archivo, borrar un archivo, renombrar, listar o recorrer el sistema de ficheros, ¿sí? Para poder ubicar de repente a algún archivo en particular. Bien, entonces vayamos a la siguiente diapositiva. Vemos en relación a la organización de los directorios, cómo se pueden organizar. Aquí tenemos por un lado, se puede organizar a los directorios en un único nivel. El segundo sería en 2 niveles. La tercera forma de organización sería el arbóreo. El cuarto sería un grafo acíclico. El quinto sería un grafo general, ¿no? Entonces, estas son las formas en las cuales podemos organizar los directorios. Bien, entonces vamos a ir viendo entonces algo más a continuación. Bien, vayamos al directorio de un único nivel. En el directorio de un nivel único, la estructura de directorios, esta sería la más sencilla. Todos los archivos se guardan en el mismo directorio. ¿Qué queremos decir? Que aquí se tiene un único nivel donde se definen los, podríamos decir, los directorios, ¿no? Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 subdirectorios. Y a partir dentro de cada subdirectorio podemos ir guardando determinados archivos. Ahora, esta estructura tiene ventajas y desventajas, o tal vez los podemos mencionar como algunos problemas que traen estas estructuras que tienen un único nivel en un sistema operativo. Entre los problemas están los conflictos de nombres al incrementar el número de ficheros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de cada subdirectorio no podemos, en este caso, utilizar el mismo nombre para un archivo, ¿no? Debemos verificar que todos los nombres sean diferentes. Tenemos también como problema, además de los conflictos de nombres, la mala organización en los sistemas multiusuario. Aquí tendríamos muchos inconvenientes si esta fuera la estructura de directorios de un único nivel. ¿De qué manera se puede trabajar en un sistema multiusuario donde se tienen varios usuarios? Aquí se restringe la administración de los archivos de alguna manera. Bien, vamos a la siguiente. Tenemos también otro problema que sería el tiempo de búsqueda. El tiempo de búsqueda tiende a incrementarse, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder ubicar a un determinado archivo, si cada uno de estos subdirectorios tiene una determinada cantidad de archivos, tendríamos que ir recorriendo cada uno de estos hasta ubicar el archivo que en este caso requerimos, ¿no? Entonces, estos serían los problemas cuando se tiene en este caso, una estructura de directorios de un único nivel. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, en esta siguiente estructura tenemos el directorio de 2 niveles. ¿Cuál sería la desventaja de este tipo de organización? La desventaja principal de esta estructura, bueno, vamos a indicar primero, la desventaja de la estructura de un único nivel era la confusión de los nombres entre los diferentes usuarios. Pero la solución, en este caso, cuando ya se plantea una estructura de 2 niveles, podría ayudar de alguna manera a asignarle un directorio a cada usuario en el primer nivel y en el siguiente nivel dentro de la estructura de directorios,
almacenar, en este caso, los directorios o en este caso los subdirectorios que corresponden a cada usuario, ¿no? En este caso, usuario 1, le corresponden esos 4 subdirectorios, usuario 2, usuario 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de alguna manera se da una solución a esta parte, ¿sí? Con relación a los usuarios, a la forma como pueden ellos almacenar los archivos y los directorios. Bien, en relación al directorio de 2 niveles, podemos indicar de que se resuelve el problema, en este caso, del conflicto de nombres entre diferentes usuarios. Sí, porque por ejemplo, al tener en el primer nivel, asignarle en el primer nivel un directorio en particular a cada usuario, por ejemplo, si el usuario 1 quiere crear un subdirectorio proyectos, el usuario 2 también lo va a poder hacer, ¿sí? Dentro de en este caso, dentro de este directorio, crear otro subdirectorio con el nombre de proyectos, igual el restante de los usuarios. Entonces, de alguna manera, se resuelve el conflicto de los nombres. En relación al problema, vamos a indicar de que compartir información es un problema todavía, porque en algunos sistemas impide el acceso a los directorios de otros usuarios. No van a poder compartir información, esa es una restricción, ¿no? En algunos sistemas operativos, por cuestiones de seguridad, se prohíbe compartir información, por ejemplo, ¿no? Ahora aquí aparece el concepto de ruta. Cuando ya se crean los 2 niveles, hablamos de este concepto que es ruta o path. Los archivos del sistema, en este caso, estarían asignados a un usuario que se le denominaría usuario especial, ¿no? Entonces, dentro de esta carpeta de este usuario se agruparían los archivos del sistema. Bien, la estructura en forma de árbol. Esta estructura es mucho mejor a las 2 anteriores. El directorio de 2 niveles, ¿qué dificultades tenía? Decíamos, cuando se tenía solo 2 niveles, el árbol, en este caso, solo podía o solo permitía crear ya sea un primer nivel donde estaría el directorio de usuarios y en el siguiente nivel los directorios que corresponden a estos usuarios. Ahora, en relación al árbol, los árboles pueden tener, cuando los sistemas operativos permiten definir una estructura, en este caso, una estructura de directorios en forma de árbol, la cantidad de subdirectorios que podemos crear uno dentro de otro, de alguna manera no está restringida, depende de la necesidad que tengamos de hacerlo, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, tenemos el directorio raíz y dentro de este tenemos otros subdirectorios y dentro de estos subdirectorios tenemos algunos archivos, ¿no? Entonces podemos observar diferentes niveles. Bien, el directorio con estructura de árbol. Bueno, todo de alguna manera tiene ventajas y desventajas. ¿Qué podemos mencionar respecto a estos directorios con estructura de árbol? Se reduce al mínimo los conflictos de nombres, es mucho más flexible en cuanto a los nombres, ¿no? ¿Qué es un directorio especial? Decíamos, vamos a crear un directorio especial para los archivos, en este caso, por ejemplo, para los archivos del sistema, ¿no? ¿Qué más decíamos? De que los nombres de los archivos son rutas sobre el árbol de directorios, ¿no?
Entonces decíamos de que para poder ubicar a un determinado archivo se tiene que especificar una ruta, ¿no? A partir del directorio raíz, si es que vamos a utilizar una ruta absoluta o si vamos a utilizar un directorio de trabajo en particular, tal vez una ruta relativa. Ahora, aparece también el concepto de directorio de trabajo. Estos directorios de trabajo normalmente son los directorios que utiliza un determinado usuario, ¿no? Los caminos de búsqueda. Estos caminos de búsqueda facilitan el hecho de que varios usuarios puedan compartir algunos ficheros, ¿no? Bien, en relación a la protección, ¿qué podemos indicar? De que muchos sistemas definen privilegios de uso. Cada usuario solo puede realizar ciertas operaciones sobre un determinado archivo, ¿no? Entonces, hay algunas restricciones, ¿sí? Se tiene un acceso controlado, dependiendo quién sea el usuario. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar? La escritura, ejecución o la operación, en este caso, de anexar, ¿sí? O unir un determinado contenido a otro de otro archivo. Vamos a volver atrás, ya que por alguna razón se activó la siguiente presentación. Luego tenemos eliminar el archivo o listar. Son otras operaciones que se podrían requerir utilizar. Ahora se tienen diferentes mecanismos de protección. ¿Cómo podemos proteger, en este caso, a los archivos? Se pueden usar listas o grupos de acceso, darles un acceso a un grupo de usuarios. Utilizar algunas claves o utilizar técnicas criptográficas con la finalidad de garantizar la seguridad en el acceso a los datos. Bien, bueno, vamos a hacer un break un momentito, de modo que no sea muy pesado. A veces cuando vemos bastante teoría, de repente, pues viene el cansancio, ¿no? De manera, tal vez a veces, bueno, de manera momentánea, o a veces puede ser que alguien por ahí lo vea muy pesado. Vamos a ir a proyectar un video y luego vamos a retomar nuestro avance. Bien, vamos a ver qué les ha parecido el video. Interesante, Ya, ¿qué sistemas de archivos son los que se mencionan? Se menciona, ingeniera, el FAT16, el 32, el EXT3 y su evolución, que es el EXT4. Y también hace referencia igual al NTFS, que dice que en el Windows 2000 no era muy conocido. Y ya cuando llegó el XP. Bien, vamos a continuar entonces con el avance. Vamos a volver a la diapositiva. Habíamos hecho un break a modo de poder descansar unos minutos. Vamos a irnos entonces al punto número 5. A ver, vamos a habilitar la presentación. Y en este punto 5 nos referiremos a la relación del sistema de archivos. De qué manera el sistema operativo está relacionado con los diferentes tipos de sistemas de archivos. Bien, entonces si hablamos, en el gráfico anterior teníamos en esta diapositiva, se visualizaba el disco duro, ¿sí? Y el disco duro, por un lado, ¿sí? En este gráfico podemos observar, acá está uno de los discos, luego se tiene el motor, el cabezal de lectura, escritura, luego tenemos un accionador, ¿sí? Aquí está el cabezal y el accionador.
Luego tenemos una interfaz, ¿sí? Tenemos una interfaz que permite conectar al disco duro con, en este caso, conectarlo a nuestro equipo, ¿no? Y tenemos acá las fuentes de suministro de energía eléctrica que se puedan observar aquí. Entonces, considerando esta estructura, vamos a irnos a el siguiente esquema, ¿no? Tenemos en este esquema, por un lado, cuando nosotros guardamos datos en el disco, si hablamos, por ejemplo, del disco duro, decíamos que tiene un cabezal, ¿no es cierto? Y tenemos que en la superficie del disco tenemos de que antes del almacenamiento de los datos se tiene una especie de partículas que están dispersas de manera aleatoria. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando el cabezal o la cabeza de lectura y escritura pasa por esta superficie, entonces el campo magnético generado por la cabeza produce patrones de partículas en la superficie, ¿no? Que es donde nosotros guardamos o almacenamos algunos datos. Entonces, los discos magnéticos constituyen la mayor parte del almacenamiento secundario en el que se mantiene un sistema de archivos, ¿no? Y se trata de un plato circular de metal o plástico recubierto con un material magnético. La información es grabada y es recuperada del disco mediante una bobina conductora llamada cabeza. Entonces vemos de que internamente esto sucede. Vayamos a la siguiente diapositiva. Y decíamos de que en el disco duro se tienen una serie de discos, ¿sí? Discos a través de los cuales el cabezal se va desplazando para poder ubicar algunos datos que vamos almacenando, ¿no? Cada uno de estos discos que se tienen están formados por círculos concéntricos que se llaman pistas. Estos círculos concéntricos están enumerados. Por ejemplo, acá en este gráfico observamos la pista 0, la pista 1 y así sucesivamente se van enumerando. Y cada uno de estos círculos concéntricos o cada una de estas pistas se dividen en sectores. Aquí tenemos estas líneas, ¿sí? Que dividen a cada uno de estos círculos concéntricos o pistas que dividen en sectores. Acá tenemos un sector, por ejemplo, que se encuentra en la pista 0, ¿sí? En el gráfico. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar? En cuanto al formato físico del disco, consiste en un conjunto concéntrico de anillos, decíamos, o pistas, ¿no? Cada uno de estos discos, ¿sí? Cada uno de estos tiene, en este caso, círculos concéntricos que se denominan pistas, que son anillos también, denominados así. Y las pistas decíamos que se dividen en sectores, ¿sí? Cada uno de estos, por ejemplo, son sectores en cada una de estas pistas. Y la unidad de transferencia de datos es de 512 bytes. Un conjunto de pistas a las cuales se puede acceder sin mover, en este caso, las cabezas forman un cilindro, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a indicar además de que por razones de rendimiento, los sectores realmente no se enumeran de forma contigua.
existe un factor de intercalación. ¿Qué es lo que queremos decir? De que en el gráfico anterior, por ejemplo, acá tenemos de que un determinado archivo puede ocupar sectores que no necesariamente van a estar uno al lado de otro. A eso se llama contiguos. Un determinado archivo puede ocupar, por ejemplo, si hablamos de la pista 1, este sector, otra parte del archivo podría ubicarse en otro sector y otra parte del archivo en otra, ¿no? Entonces, ¿qué estamos indicando aquí? De que por razones de rendimiento, los sectores no se enumeran de manera contigua. Existe un factor de intercalación. Cuando los datos se organizan físicamente en sectores, un archivo es considerado como una serie de bloques de sectores. Entonces decíamos de que un archivo puede almacenarse en diferentes sectores del disco. Bien, aquí tenemos un gráfico. Fíjense, aquí tenemos este disco que está dividido en sectores y aquí tenemos este sector que está pintado en color amarillo y este otro sector, ¿no? Entonces, un cúmulo o en este caso un cúmulo o clúster es un número fijo de sectores que están contiguos, ¿no? Por ejemplo, aquí este sería un clúster que agrupa dos sectores, ¿no? Cuando los sectores están uno al lado de otro, a este cúmulo o a este grupo de sectores les denominamos clúster. Es un número fijo de sectores que están contiguos y es la unidad, en este caso, de disco más pequeña que el sistema operativo puede administrar. Un cúmulo también puede estar formado por un solo sector, ¿no? Entonces, en este caso, estamos enfocando dos sectores, pero un cúmulo también puede estar formado por un solo sector. Ahora, el sistema de archivos se basa en la administración de bloques, ¿no? Y el tamaño grande de un bloque equivale a, en este caso, a mayor desperdicio. Bien, por favor, les pediría unos segundos y justamente me está entrando una llamada, por favor, para no dejarlos así. Un momentito.